Lo que nos interesa, uno de los temas que nos interesa el día de hoy, es cubrir lo que se conoce como transformada inversa de Laplace. La clase anterior nosotros vimos cómo podíamos tomar una función que estaba en el dominio del tiempo y pasarla al dominio de S. A esa transformación le llamamos Laplace. Pues les comento que el proceso inverso también existe. Podemos tomar una función en el dominio de S y llevarla al dominio del tiempo. La clase anterior comentamos algunas cosas muy importantes y muy interesantes. Una de ellas es el hecho de que nosotros usamos la transformada de Laplace porque ciertas operaciones y ciertos cálculos son más sencillos en el dominio de S que en el dominio del tiempo. Por ejemplo, la solución de ecuaciones diferenciales. Es más sencillo, mucho más sencillo resolver una ecuación diferencial en el dominio de S que resolverla en el dominio del tiempo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ok. La transformada inversa de Laplace. Entonces les comentaba que la transformada inversa de Laplace también es una integral. Pero no vamos a resolver integrales una y otra vez, sino que vamos a utilizar un conjunto de reglas, un conjunto de heurísticas que nos van a permitir calcular la transformada de Laplace con mayor facilidad. Por ejemplo, comencemos con el primer teorema. Si nosotros queremos calcular la transformada de Laplace de una función trasladada, es decir, una función que está en el dominio de S, pero está evaluada en S menos A, esa traslación nosotros la podemos eliminar calculando la transformada inversa de Laplace de la función en S y luego multiplicándola por esta exponencial real. También tenemos propiedades adicionales. Por ejemplo, si nosotros queremos calcular la transformada inversa de Laplace de una integral, nótese que simplemente es tomar, bueno, aquí cometí, no cometí un error, aquí estamos hablando, digamos, en esta primera parte, disculpen, es que estoy con gripe. De hecho, creo que voy a hacer la clase muy corta, por eso. Este, la transformada inversa de Laplace de una integral, y en este caso no la transformada inversa, sino más bien la transformada de Laplace de una función es igual a f de s entre s. Es decir, la acción de calcular una integral de una función a nivel de la transformada de Laplace es simplemente tomar la función en S y dividirla entre S. Entonces, vea qué interesante, como una integral que es relativamente compleja, una integral en el dominio del tiempo, es simplemente una división en el dominio de S. De la misma manera, la transformada inversa de Laplace de una función en el dominio de S dividido entre S es simplemente el tomar la integral de la función y evaluarla de 0 a t. Entonces, vea qué interesante. Nótese cómo una integral es simplemente una división en el dominio de S. Veamos propiedades adicionales.
¿Se acuerdan cuál función era esta de acá? La que tengo aquí dentro de esta transformada de Laplace. Bueno, esta función de acá se denomina función impulso o función delta de Dirac y su transformada de Laplace es igual a 1. Del mismo modo, la transformada inversa de Laplace de 1 es igual a la función delta de Dirac. Si no están familiarizados con la función delta de Dirac, les voy a mostrar solamente un gráfico de esta función. Es una función relativamente sencilla. Pero al mismo tiempo también es una función relativamente compleja porque este, es una función que es igual a cero. Es una función que es igual a cero para todos los valores de t, a excepción de cero cuando toma un valor infinito. Esta función se conoce como función impulso o función delta de Dirac. Esto nos lleva al ejemplo número 1 del día de hoy. Supongamos que queremos calcular la transformada de Laplace, la transformada inversa de Laplace de 2 entre s. ¿Qué harían? Voy a preguntarle a Catalina Torres qué haría para resolver este problema. La transformada inversa de Laplace de 2 entre s. Les recuerdo que la transformada inversa de Laplace también cumple con la propiedad de linealidad. Entonces, Catalina, ¿qué haría usted primero con esta transformada inversa de Laplace? Ok, Catalina dice separar, pero ¿separar qué? Vamos a preguntarle a Catherine Rodríguez. ¿Cuál sería el primer paso que haríamos acá? Este ejemplo número 1. Pasar el 2 a multiplicar a L menos 1 Sí, y correcto. poner 1 entre S. Sacamos el 2, que es una constante, y lo pasamos a multiplicar la transformada inversa de Laplace. Recordando que tanto la transformada inversa como la transformada normal son transformadas que cumplen con la propiedad de linealidad. Y a continuación tenemos que calcular la transformada inversa de Laplace de 1 entre s. ¿Qué harían para calcular esa transformada de Laplace? ¿Qué me sugieren? ¿Podrían utilizar alguna propiedad de la que hayamos visto? Acá el teorema, ¿no? ¿Qué teorema podríamos utilizar? El de F es entre S. Ok, podríamos intentar utilizar ese teorema, pero ocuparíamos resolver la transformada inversa de Laplace de 1. Entonces, podríamos intentar resolverlo de esa manera. Vamos a ver. Resolvamos esta. O bien, les comento que hay una fórmula que les va a permitir resolver este ejercicio y que no se las he dado todavía. Resulta que la transformada inversa de Laplace de 1 entre s es igual a u de t, donde u de t es la función escalón unitario. ¿Están familiarizados con la función escalón unitario? No. Apro-
Ok, la función de escalón unitario es una de las funciones elementales y de hecho es una función bastante sencilla porque tiene la siguiente forma. Vamos a ponerla por acá. Nótese que toma el valor de 1 para valores positivos de t y toma el valor de 0 para valores negativos. Una función muy, muy sencilla y a esa función le llamamos función escalón unitario. Entonces, la transformada inversa de Laplace de 1 entre s es u de t. Entonces, podemos partir de ese teorema y de esa manera podríamos calcular con facilidad este pequeño ejercicio. Sería 2 por u de t. No les había dado esta fórmula, pero se las estoy dando en este momento. Entonces, esto es un poquito formulero. Eso lo hace un poquito sencillo. De hecho, sencillo. Aunque tratamos de hacer preguntas que los pongan a pensar siempre, ¿verdad? Ok, veamos más teoremas. Existe lo que se conoce como el teorema de la convolución. Nótese que si queremos calcular la transformada de Laplace de una convolución, la convolución es un tipo de producto entre funciones, un tipo de producto que está dado por esta integral. Entonces, nótese que si queremos calcular la transformada de la convolución, eso va a ser igual al producto de las transformadas. De la misma manera podemos aplicar la propiedad inversa que dice lo siguiente. La transformada inversa de un producto es igual a la convolución de ambas funciones. La convolución es una función, es un producto entre dos funciones que se calcula de esta manera a través de una integral. Tenemos también el siguiente teorema que dice lo siguiente. Nótese que este es la transformada de Laplace inversa de una exponencial compleja dividida entre s. Y esto es igual a nada menos que una función escalón unitario trasladada. Eso nos lleva al siguiente ejemplo, al ejemplo número 2. Queremos calcular la transformada de Laplace de esta función de acá, la transformada inversa de Laplace. Nótese que la transformada inversa de Laplace de 1 entre s por e a la s. ¿Cómo podríamos aplicar aquí esta propiedad? Voy a preguntarle a Charlotte Guido. Puedo multiplicar lo que está como entre los corchetes para que tome la forma del teorema que está ahí abajo. ¿Podría repetir, perdón? Que si puedo, digamos, hacer la multiplicación que está dentro de los corchetes para que así adquiera la forma del teorema que está ahí abajo. Ah, sí, claro, podríamos acomodarlo un poquito mejor e intentar resolverlo de esa manera. De hecho, lo haríamos de esta manera. Ahora, eso le ayuda, supongo. Ahora, sí tiene la forma de la función de abajo, ¿correcto? ¿O no es Sí, así? ¿Cuánto valdría A en este caso? ¿Cuánto vale A?
Vamos a ver, voy a preguntarle a José Andrés Rojas cuánto vale A. Perdón, profe. En este caso, ¿cuánto vale A? No es 1. Ok, si A vale 1, ¿cuánto me quedaría este exponencial? E elevado a la qué? Pero es que estoy teniendo un poco de problemas ahí en la interferencia de los datos. Me estás diciendo que si e a la menos 1 queda ¿Cuánto vale A acá para poder aplicar ese teorema de acá abajo? menos 1, entonces sería, sí queda menos 1, ¿no? Sí, correcto. A es igual a menos 1. Entonces, ¿a cuánto sería igual esa transformada inversa de Laplace? Si A es igual a menos 1. UT T menos, este menos A, ¿verdad? Pero ¿cuánto vale A? menos 1 quedaría más 1. Correcto. Y así resolvemos este ejercicio. Ok, vamos con otro Profe, ejercicio. la adquisición del número de A, siempre va a ser uno ahí, en ese caso, o al menos que corresponda a algo diferente. Digamos, nosotros estamos aplicando el teorema, ese teorema que tenemos acá, ¿verdad? Ajá, Nótese que ajá. tiene un menos acá. Y como aquí es positivo, es S positivo, y tenemos que Sí, hacer que A sea negativo para que cancele el menos y nos quede positivo. ok, ok, sí, pero o sea, siempre se sustituiría por uno, por decirlo así. Ah, no, puede ser cualquier número. Ok, ok. A puede tomar cualquier número. En este caso fue porque no apareció, eso que valía 1. Ajá, por eso estoy preguntando, o sea, ¿por qué no aparece? Lo pongo uno. Ah, pues sí, claro, lo que acompaña a la S, Ujú. 1. Profe, profesor, Sí, en ese caso lo que se está haciendo es poniendo el contrario del número, del signo que está presente. Si en ese caso hubiera, a la S le hubiera acompañado un menos 1, A valdría 1 positivo, así es. correcto. Si aquí hubiera un menos S, A vale 1. Ok, listo, gracias. Ahora vamos con un ejemplo más interesante. ¿Cómo intentarían resolver este ejercicio? Se, se podría separar, profe, Pero y separar cómo. con una multiplicación. Mm, Profe, disculpa, Podría O voy a sea, ser, verla como el denominador está elevado a la 2, se puede ajá, decir que exactamente. 1 entre L a la S, menos 1 va a ser igual a 1 entre S por 1 entre S por E a la S entre S. ok. ¿Cómo sugieren que lo separemos? Aquí me dicen que una S acá, ¿verdad? Es así Ajá, como me dicen que lo separemos. Sí, correcto, y eso multiplicado por 1 entre S. ajá, exactamente. Y si hacen esto, ¿qué harían a continuación?
Profe, es una consulta, en verdad que esas clases que estás grabando no las subís a ninguna plataforma. Creo que no he subido todas, pero siempre queda material en el campo virtual, ¿verdad? En el campus. Sí, Es que, sí, digamos, he visto que, digamos, hay ciertas cosas que decís o ciertos, digamos, como ciertas notas o ciertos, como ayudas que das que no están grabadas o no están dichas en las clases del año anterior. Entonces, a la hora de repasar y a la hora de volver a ver la clase, no es como lo mismo y quizás uno está buscando eso y no, porque ya me ha pasado, digamos, he estudiado las otras clases, porque recordé que dijiste, digamos, algo sobre algún ejercicio o algún ejemplo y pues no dice lo mismo en la clase del año anterior que en la de esta clase, entonces quedo así como bateado a veces. sí, las clases pueden ser diferentes, ligeramente diferentes. Eso es normal, digamos. Lo que puedo hacer es subir la clase de hoy, ¿verdad? Y tal vez subir la de la semana anterior, que creo que no la... Ah, no, la de la clase anterior fue sincrónica. O por lo menos subir la de hoy, para que la tengan ahí. ¿La subirías ahí mismo, al campus virtual? Sí, correcto. Ok, tenemos la transformada inversa de Laplace de este producto. ¿Qué harían con este cálculo? ¿Qué hacen a continuación? Podría utilizar el teorema de convolución, ¿es? Sí, podríamos utilizar de convolución. Eh, Usar convolución es muy engorroso, y ahorita van a ver por qué, pero podríamos usarlo perfectamente. Y el teorema de convolución que se nos hizo está por acá. Dice que la transformada inversa de un producto es igual a una integral. A esta integral. Entonces sería intentar aplicar ese, que es súper engorroso aplicar el teorema de convolución, pero eh, se puede hacer, ¿verdad? ¿Quién dice que no? Entonces, vea que sí es engorroso, ¿verdad? Porque tendríamos que hacer lo siguiente. Tendríamos que escribirlo como una integral que va de 0 a t y f de u. Y f de u es la transformada inversa de Laplace de, en este caso sería esta función de acá. Pero tenemos que recordar que va a quedar evaluada en u. Hay que evaluar, Ujú. sí. Entonces vamos a ver, e a la s, e a la s. Profe, ¿vas a hacer el cambio de V de una vez? No, de hecho, lo que voy a hacer es lo siguiente. Coloco como un subíndice aquí afuera. Y luego tenemos que calcular la transformada inversa de Laplace del segundo, que es 1 entre s, pero en este caso tiene que quedar evaluada en t menos 1. Entonces vea qué engorroso que es, pero es una forma de resolver. Entonces t menos 1. De U. Correcto. Y al final ponemos du y nos acordamos que estas son transformadas inversas de Laplace, ¿verdad? Entonces aquí no es una, hay que recordar que es una L, pero la menos I, para indicar, digamos, que es la transformada inversa de Laplace, no la transformada normal. Entonces, vea qué interesante, es bastante engorroso. Pero ahora tenemos el problema partido en dos partes. Tenemos que calcular esta transformada inversa de Laplace
y luego esta otra. Esta, si no me equivoco, ya la calculamos. ¿Cuánto daba? Sí, esa es la de arriba, el ejemplo 2. Y a la S entre S. Correcto. Entonces sería básicamente U de T. De hecho, es básicamente, vamos a ver, es U evaluado en T más 1. Y tenemos que sustituir la variable por U, pero ahorita no lo vamos a hacer. En la siguiente lo que hacemos es T igual a U. Y aquí me quedaría U. Pero ahorita no lo hagamos. En el siguiente paso lo hacemos. Y aquí, nótese que la transformada inversa de Laplace de 1 entre S, que la habíamos calculado, si no me equivoco, La escalonada. correcto, que la función escalón unitario. La tenemos por acá. U de T. Ahora tenemos que hacer algo bien interesante, que es sustituir T por U. Entonces simplemente copiamos esto y en lugar de ponerle T le ponemos U. Queda un poco como... es que aquí tenemos la U de la función escalón y tenemos la U de la variable. Entonces mejor en lugar de utilizar U, utilicemos V para que no exista esa confusión. De hecho, son variables diferentes. Entonces aquí sería V y aquí sería V. Entonces, aquí sustituimos T menos V y aquí sustituimos por V nada más. Aquí cometí un error, no, aquí es tu U T más 1, ¿verdad? Sí, está bien. Y sustituimos por V nada más. Correcto. Y aquí sustituimos por T menos V y me daría esto. Y aquí no es un DU, es un DV. Y nótese que hemos llegado a una integral que es bastante truculenta de resolver. De hecho, tal vez lo que sería mejor es comenzar. De hecho, sí es muy truculenta de resolver. Profe, en la primera parte no es nada más U de V. Ah, aquí dice usted, No, en la otra. aquí, No, aquí, en la de la derecha. ajá. Ajá. Abajo en la respuesta no sería U de paréntesis V nada más. No. No, porque está evaluado en T menos U. Ok. ¿Lo ve acá? Entonces quedaría, bueno, el U lo cambiamos por el V, entonces me quedaría T menos V. Podrían dejarlo hasta acá, que ya está en el dominio del tiempo. Pero integrar esto va a ser, es una tarea bastante significativa. Pero podrían dejarlo hasta acá. Aquí lo resolví yo de una manera ligeramente diferente. De hecho, si aquí lo resolví de una forma ligeramente diferente y dio un resultado este, también ligeramente diferente. Pero tanto esta respuesta como la que obtuvimos anteriormente son la misma, son iguales. Ok, vamos al ejemplo número 4.
En el ejemplo número 4 queremos calcular la transformada de Laplace de esta función. 1 dividido entre S más 1. ¿Qué harían para resolver eso? Vamos a preguntarle a alguien que no le hayamos preguntado. Campbell Cortés. ¿Qué haría usted con ese problema? Se usa el teorema de abajo a la derecha, ¿no? Sí, podríamos intentar primero ese. Correcto. ¿Verdad? Sí, correcto. Podríamos intentar con ese. De hecho, si aplicamos este teorema, ¿cuánto vale A? Menos 1. Correcto, vale menos 1. Por lo tanto, podríamos escribir esto de la siguiente manera. Me quedaría E elevado a la menos T y la transformada inversa de Laplace de 1 entre S. Profe, una pregunta, es E elevado a la menos T porque nuestra A es menos 1, entonces sería igual a E menos 1T. Correcto, Ok, ok. correcto. Luego calculamos la transformada inversa de Laplace de 1 entre S. ¿Eso cuánto daba? Profe, porque ahí se pone 1 entre S. Ah, porque nótese que estamos haciendo esta sustitución. Digamos, si nosotros sustituimos, ok, vamos a ver. Nosotros tenemos, vamos a ver, esto que ponemos acá, esta función que ponemos acá, 1 entre S, es igual a esta que tenemos acá, pero S sustituido por S menos A. Entonces, si quitamos S y ponemos S menos A, nos da esta. Entonces, nosotros para poder quitar este más 1, lo que hicimos fue sacar como una exponencial, siguiendo esta propiedad que está aquí abajo. Entonces, nótese que 1 entre S, aquí está evaluado en S menos A. Es decir, y siendo A igual a menos 1, y si sustituimos aquí S por S más 1, obtenemos esta función de acá. O sea, básicamente lo que hicimos fue tirar la A al principio. Ujú. Entonces lo que hicimos fue remover, hacer una sustitución inversa. Estamos sustituyendo S por S más 1. Ahí lo que hizo fue profesor, Ajá. ahí aplicó primero el teorema de la izquierda abajo No, para el de la derecha, convertirlo, el de la derecha fue el que aplicamos. Este fue el que pero aplicamos. también aplicó. No hemos aplicado el otro todavía. Este fue el que acabamos de aplicar. Ok, Siendo listo. A igual a menos 1. Ahora, a continuación, ocupo la transformada inversa de Laplace de 1 entre S. Ahí sí aplicamos este. Nosotros sabemos que la transformada inversa de Laplace de 1 entre S es igual a U de t. Puta.
Entonces, U de T queda multiplicando E a la menos T. ¿Alguna pregunta hasta acá? Es por apariencia, por decirlo así, que se pasa a multiplicar E de menos T al otro lado, ¿verdad? O sea, bueno, al otro lado no, al lado derecho. Nada más por aspecto, ¿verdad? O sea, podría quedar del lado Ah, izquierdo. puede quedar a la izquierda o a la derecha. No afecta en nada. Ok, No, no, de hecho yo lo pasé a la izquierda porque se veía más bonito, nada más, por apariencia, como usted dice. ok, perfecto. Yo lo pasé a la izquierda porque me pareció que se veía más bonito, pero es lo mismo. Puede quedar así y es correcto. Yo lo hice porque me pareció más bonito. Ok, ¿cuántas tareas hemos hecho? Porque aquí tenía preparadas unas tareas. Vamos a ver. Tres, tres, si no me equivoco. Sí, hemos hecho 3 tareas. Esta sería la número 4. Y también tenía por aquí un quiz. Hemos hecho quizzes. Creo que sí, ¿verdad? Hemos hecho quizzes. Quiz 1 y solo el quiz 1. Entonces este sería el quiz 2. Muy sencillo, la tarea 4 y el quiz 2 para entregar a la siguiente semana. Muy sencillos, no duran más de 5 minutos resolviendo estos ejercicios. Este les puede tomar un poquitín más de tiempo, pero este deberían resolverlo en 5 segundos. Y eso nos lleva a una aplicación de la transformada de Laplace. Resulta que nosotros usualmente utilizamos la transformada de Laplace para simplificar circuitos eléctricos. Por ejemplo, recordemos que cuando nosotros estudiamos el circuito en corriente directa con una resistencia, nosotros vimos lo que se conoce como ley de Ohm, que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Bueno, si nosotros aplicamos acá la transformada de Laplace, obtenemos este resultado, que en nada difiere del resultado en el dominio del tiempo. Pero estamos pasando la expresión de la ley de Ohm del dominio del tiempo al dominio de S. Aquí no hay un cambio significativo, pero cuando analicemos el siguiente elemento, el inductor, van a ver un cambio importante. Entonces aquí teníamos un circuito resistivo. Si tenemos un circuito inductivo, ustedes claramente recuerdan que el voltaje es igual a la inductancia por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Entonces, nótese que esto de acá es una ecuación diferencial. Pero si aplicamos la transformada de Laplace, obtenemos una expresión mucho más compacta, mucho más sencilla, que nos dice que el voltaje en el dominio de S es igual a la inductancia multiplicada por S por I de S, la corriente en el dominio de S menos I de 0. Si ignoramos las condiciones iniciales, esta expresión se simplifica aún más. Es decir, si I de 0 es igual a 0, me quedaría LS I de S. Entonces, nótese cómo utilizando la transformada de Laplace, nos olvidamos de la ecuación diferencial. Por eso es importante que ustedes como ingenieros eléctricos sepan de la transformada de Laplace, porque les va a permitir hacer cálculos en forma mucho más sencilla. Aquí tenemos un circuito que es meramente capacitivo
tenemos un voltaje y una corriente y un capacitor. Y de sus cursos de física van a recordar esta ecuación, que la derivada del voltaje es igual a la corriente entre la capacitancia. Si aplicamos la transformada de Laplace, ahí obtenemos esta expresión y nos hemos olvidado de la ecuación diferencial. Ya no tenemos que resolver esta ecuación diferencial, sino que quedamos con una expresión mucho más sencilla, que únicamente tiene divisiones, sumas, multiplicación y resta. Es por eso que a nosotros nos interesa tomar un sistema, tomar un circuito y llevarlo al dominio de Laplace. Y eso es lo que vamos a ver hasta el día de hoy. Creo que la siguiente semana vamos a realizar práctica. Y la siguiente semana les estaría asignando el primer examen parcial. El primer examen parcial va a ser de números complejos sin transformada de Laplace. Todavía no voy a introducir el tema de transformada de Fourier. Eso queda para luego. Lo que vamos a hacer la siguiente semana es hacer práctica. Y Profe, una consulta. sí, El quiz y la tarea, ¿vas a asignar un espacio para enviarlo? correcto, sí. Ah, bueno. Vamos a ver. Recuerden que se les da el examen, va a ser un examen con bastante gordito, ¿verdad? Con bastantes problemas, pero van a poder entregarlo dentro de una semana y lo pueden hacer de forma sincrónica. Disculpe, profe, no te entendí lo último. El examen es asincrónico, no es sincrónico. Es decir, el examen no es que lo van a hacer ustedes ahí y yo estando acá, sino que se los entrego y tienen una semana para devolverlo. Es decir, tienen un examen para una semana para hacerlo. Está bien. Profe, ¿tiene algún formato en el que haya que hacérselo? ¿O es lo típico? Se hacen hojas y se escanea y se entrega? ¿O hacer como algunos profesores que también lo hacen virtual? Algunas resoluciones. No, usualmente les pido nada más que, de hecho yo prefiero que me lo entreguen el procesador de texto. Y si me lo entregan escaneado, que sea legible. Pero no tengo ninguna preferencia especial, digamos, con respecto a eso. Bueno, si hay una preferencia, o sea, prefiero que sea en procesador de texto porque es mucho más sencillo, mucho más fácil revisarlo. Y que lo suban como un PDF. Pero sí se puede Listo. escanear, Sí se como puede, pasarlo en PDF. sí se puede escanear, correcto. Pero si lo van a escanear, tienen que asegurarse que sea legible. Porque años anteriores me he topado con exámenes que no son legibles. Ok, profe. Voy a hacer lo de la guía para el análisis que me pasó y si yo le digo cómo me fue y ahí las anotaciones que hago. ¿Alguna pregunta? Ok, no, nótese que quedan con bastantes asignaciones, pero creo que son bastante tranquilas. Entonces no creo que le vaya a ir mal. La siguiente semana hacemos ejercicios. Seguramente conforme vamos haciendo ejercicios vamos introduciendo propiedades adicionales. Y ya dentro de 2 semanas me estarían entregando el primer examen parcial. Ok, listo. Ok, eso sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias.